Hoy es domingo 1 de marzo, primer domingo de Cuaresma. Hoy es primer domingo de este mes, Día de la Divina Providencia. Pedimos al Señor que nos falte casa, vestido y sustento, sobre todo el pan de la Eucaristía. Ese primer domingo de Adviento, el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Es Jesús que es llevado al desierto para ser tentado por el demonio. Esto nos recuerda el libro del Génesis, cuando Adán y Eva son tentados por Satanás, por la serpiente astuta y maligna. Adán y Eva, que escucharemos en la primera lectura, quisieron ser como Dios. La serpiente les promete: si comes de ese fruto serás como Dios. Los seres humanos que quieren ser como Dios, ¿no?, y desobedecen al Señor, se hacen idólatras, ponen a alguien más en lugar del Señor. Aquí es Jesús que es tentado y no cae. Él, como dice la carta a los Filipenses, siendo Dios no se anonadó, no se agarró a su condición divina, sino que se hace uno de nosotros, lo contrario de Adán y Eva. Ahora es llevado al desierto como el pueblo de Israel. Si leemos el libro del Éxodo, después de salir de Egipto y pasar el Mar Rojo, es llevado al desierto donde es tentado, y el pueblo de Israel sucumbe varias veces, sucumbe con la sed, se quejan que no tienen agua, se quejan de que no tienen que comer, se quejan de la soledad, de la no presencia del Señor, y adoran un ídolo, hacen el becerro de oro. El pueblo de Israel peca por el agua, por el hambre, falta de pan, por la infidelidad a Yahvé Dios. Y aquí son las tentaciones, y Jesús, esas tres tentaciones, es ese debate con el diablo: la tentación del hambre, al final de cuentas, ¿no?, la tentación de la fama, lo lleva al lugar más alto del templo para que se lance, y la tentación del poder. Son las tentaciones del ser humano. La primera es la más cercana, el hambre. Al final de cuentas, 40 días sin comer, y ¿cuál es la dificultad de cambiar las piedras en pan? Jesús multiplicó los panes, ¿por qué no pudo hacer eso? Pero es el diablo que quiere mostrar su poder. El diablo que no le dice a Jesús cosas malas, le dice cosas buenas. Convierte estas piedras en pan, si tú eres el Hijo de Dios. No le pidió una cosa negativa, tenía hambre, lo podía hacer, ¿por qué no? Pero el diablo tienta, y cuando tienta nuestra vida, ¿no?, nos tienta con cosas buenas que parecen buenas, pero no es lo mejor. Haz esto, y el diablo lo único que quiere es destruirnos, ¿no? Jesús es aquel que es capaz de siempre rechazar las acechanzas del demonio. Fue tentado, pero no sucumbió. Pecado no es ser tentado, pecado es sucumbir, ¿no? Y Jesús le contesta citando las Sagradas Escrituras: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta Cuaresma es buscar ese alimento que va más allá del alimento físico, esa palabra que nos nutra, esa palabra que nos lleva a la vida eterna, que brota hacia la vida eterna. Y la segunda tentación es: el diablo lleva a Jesús a la ciudad santa. Imagínense la fama, todos lo estaban viendo. Imagínense qué hubiera pasado si Jesús se lanza desde lo más alto del templo, ¿no?,
y el diablo le cita las escrituras, ¿no? Que los ángeles lo van a cuidar. Imagínate, toda la gente estaría asombrado, un espectáculo maravilloso, el ver que este hombre Jesús es sostenido por los ángeles, sería famosísimo. Pero ¿por qué Dios no busca la fama, el poder, al final de cuentas, la publicidad? ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judá, de una pareja que no eran famosos, no eran reyes, no eran poderosos, en donde nace en un establo porque no había lugar para él, en la posada, en el mesón. Al final de cuentas es allí, no es el poder, la apariencia que tanto queremos nosotros, el aparentar lo que no somos. Y la tercera tentación es el poder. El diablo verdaderamente es caramba, cambia las cosas, está ante Dios mismo y quiere que Dios lo adore. El diablo es un ángel caído, dice el Catecismo de la Iglesia, que el diablo hizo una decisión irreversible contra Dios. Lo único que quiere es destruir. Decisión irreversible es que no se puede ya convertir. Y el diablo también quiere que nos convirtamos, nos toca por lo que queremos el poder. Y desde niños queremos tener poder. El hermanito que se pelea con otro hermanito, la hermanita contra la hermanita, el esposo contra la esposa, en los equipos de fútbol, los equipos de béisbol, siempre uno quiere relucir entre los demás, ¿no? El diablo no sabe con quién está y no puede. El diablo nos promete tantas cosas que no puede cumplir. Él no es Dios, es una criatura como nosotros, pero se siente con poder y nos promete tantas cosas. Si me adoras, te daré todos los reinos del mundo. Y el poder desgasta y el poder mata. El poder no es para manifestar mi gloria, el poder es para servicio, al final de cuentas, ¿no? El diablo le pide a Jesús lo que él debiera hacer. El diablo es el que debiera adorar al Señor. Ahora Jesús que le dice, retírate de mí, Satanás, porque adorarás solamente al Señor tu Dios. Y esto lo tenemos que aprender, solamente adoramos al Señor, a nadie más, solamente hay un Dios. Ese Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu, solamente le adoramos, solamente ante Él nos inclinamos, solamente ante Él. El pueblo de Israel adoró un becerro de oro, que simbolizaba la presencia de Yahvé, la fuerza, pero Dios viene de otra manera. Y creo que hoy la segunda lectura tomada de la carta a los Romanos puede dar algunas luces, y dice así en el capítulo 5, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es el Señor. Por el pecado de un solo hombre estableció la muerte de su reinado. Con mucha mayor razón reinará en la vida por un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Nuestro trabajo es obedecer. ¿Qué significa obedecer? Escuchar al Señor tu Dios. No como Adán y Eva, que no lo escucharon, sino como Jesús, que vino a hacer la voluntad de su Padre y la escucha fielmente. Hoy, esta semana, hazla santa. Estamos en Cuaresma, haz santa. Acuérdate, oración, penitencia, ayuno, caridad. Oración, ayuno y caridad. Oración, penitencia y caridad. Ese tríptico, ese triciclo. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.